El Centro de Estudios Olímpicos es un centro de pensamiento dedicado a promover la filosofía olímpica, la filosofía de la Academia Olímpica y los valores olímpicos. Y el deporte como fenómeno social se ve favorecido y promovido a través de diferentes narrativas y discursos, y que hoy, a través de 2 libros, de 2 autores, de 2 periodistas de amplio reconocido y también con mucha experiencia en el ámbito, nos presentan Armero, la furia de un volcán y el olvido de los hombres, del escritor Jorge Manrique, y Habla el balón, del escritor Rafael Araujo Gámez. La jornada tendrá la moderación, además de otro gran periodista de amplia trayectoria, el señor Diego Martínez Lloreda, entre muchas otras cosas, exdirector general del diario El País. El programa será el siguiente. En un momento surgirá la rectora, dará apertura al evento y el saludo institucional, pero además hará la lectura del prólogo del libro Habla el balón, quien ella misma escribió. Luego continuaremos con una charla de periodistas. Entre ellos van a conversar acerca de los 2 textos. Después, Jorge Manrique tendrá como invitado a uno de los protagonistas de su libro, que es el señor Óscar Santos, empleado de la Escuela Nacional del Deporte, compañero nuestro, y terminan el diálogo Rafael Araujo Gámez y Diego Martínez Lloreda, para luego pasar a la firma de ejemplares y terminamos con un ágape que la institución tiene para ustedes. Entonces, por favor, le doy la palabra a la rectora para la apertura del evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. En mi calidad de rectora de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte y con el respaldo del Centro de Estudios Olímpicos y de la especialización en periodismo deportivo, es un honor darles la bienvenida a este acto académico en el que celebramos la presentación oficial de 2 obras que enriquecen nuestro acervo intelectual y fortalecen nuestra misión institucional. Armero, la furia de un volcán y el olvido de los hombres, y El balón habla. Este evento representa nuestro compromiso con la producción investigativa y editorial al servicio de la sociedad, un propósito que hemos consolidado como parte esencial de nuestra labor formadora. En la Escuela Nacional del Deporte creemos firmemente en el poder transformador de los libros, en su capacidad para ampliar horizontes, cuestionar realidades, preservar la memoria y mantener viva la historia a través del tiempo. Los libros son, en esencia, herramientas que impulsan el pensamiento crítico y que permiten que conocimientos, emociones y experiencias trasciendan generaciones. Hoy, además, celebramos el talento y la trayectoria de 2 autores que son profundamente significativos para nuestra institución, Rafael Araujo y Jorge Manrique. Con sus producciones literarias, ambos nos llenan de orgullo y nos recuerdan que la escritura es también una forma de construir país, de narrar lo vivido y de aportar desde el deporte, la cultura y la investigación a la comprensión de nuestra realidad. A Rafael y a Jorge, gracias por confiar en nuestra institución para acompañar este lanzamiento y por contribuir con obras que inspiran, movilizan y dialogan con nuestro presente y nuestro futuro. A ustedes, gracias por acompañarnos, que este encuentro sea una invitación a seguir leyendo, escribiendo y creando conocimiento que transformen vidas y comunidades. Sean todos bienvenidos a esta su casa, a la Escuela Nacional del Deporte. Bienvenidos. A continuación, del libro Habla el balón, de Rafael Araujo Gámez, la lectura del prólogo a cargo de la rectora Patricia Martínez. Muchas gracias al doctor Araujo por haberme permitido contribuir con este grandioso libro, Habla el balón.
El fútbol es más que un juego, es una fuerza que atraviesa generaciones, despierta emociones y se convierte en una escuela de vida donde se aprende de la victoria y sobre todo de la derrota. Desde esa mirada humana y cultural, este libro de Rafael Araújo Gámez, Habla el balón, nos invita a escuchar la voz de ese protagonista silencioso que ha sido testigo de nuestras alegrías, nuestras pasiones y nuestros sueños colectivos. Cada página refleja el alma de un periodista que ha narrado la historia del fútbol con el corazón en la garganta y con la sensibilidad del cronista que sabe que detrás de cada gol hay una historia humana. En su pluma el balón cobra vida y nos recuerda que el deporte no solo se juega, también se piensa, se siente y se cuenta. El fútbol ha sido sin duda uno de los grandes motores de transformación social en nuestro país. En los barrios populares, en las comunas, en las escuelas y en los parques ha sembrado esperanza, ha ofrecido caminos de superación y ha servido de lenguaje común para la reconciliación y la construcción de paz. En Colombia, el fútbol ha unido a comunidades divididas, ha dado voz a quienes no la tenían y ha demostrado que más allá de la competencia existe un valor profundo en el juego limpio, la disciplina y la fraternidad. Por eso, para esta primera rectoría en la historia de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, liderada por una mujer, constituye un honor referirme a un periodista de la talla de Rafael Araújo Gámez, cuya trayectoria encarna los valores que defendemos: pasión, ética, respeto y compromiso con el deporte como herramienta de transformación. Su obra nos conecta con el alma del fútbol y con la memoria de quienes han hecho del periodismo deportivo un oficio noble, valiente y profundamente humano. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, como referente en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, se siente identificada con este libro porque comparte su esencia, la de comprender el deporte como fenómeno cultural, educativo y social. Este texto rinde homenaje no solo al juego, sino también al pensamiento, a la palabra y a la sensibilidad de quienes han dedicado su vida a hacer del fútbol un espacio de encuentro y de humanidad. Leer Habla el balón es reencontrarse con el poder de las historias que nacen en la cancha y trascienden el marcador. Es reconocer el arte detrás del relato, la emoción detrás del comentario y la huella de una vida dedicada a hacer del fútbol un lenguaje universal de esperanza. Que este libro inspire a nuevas generaciones de periodistas, entrenadores, deportistas y soñadores a entender que el balón también habla y que cuando lo hace con el corazón siempre tiene algo que enseñarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar hoy con ustedes, por permitirle a la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte hacer parte de este gran evento. Muchísimas gracias, doctor. Bien, nos acompañan tres periodistas de gran trayectoria, pero además en la sala un grupo de especialistas en periodismo deportivo a quienes les doy la gracia por estar aquí, la bienvenida más cordial, tanto los estudiantes de la séptima cohorte como los de la octava y los que están a punto de graduarse, además de unos egresados. Gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros hoy. Rafael Araújo Gámez, oriundo de Santa Marta, abogado de profesión y destacado narrador deportivo y locutor radial. Muy reconocido por su voz fuerte, que ha hecho de las narraciones del fútbol una pasión que vale la pena escuchar. Recientemente fue homenajeado por la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos ACORD como un referente de la crónica deportiva nacional por su trayectoria y aporte al periodismo. Jorge Manrique, oriundo de Manizales, periodista, comunicador social, académico e investigador. Es doctor en comunicación, con diversas publicaciones en revistas indexadas y además profesor de la especialización en periodismo deportivo de la Escuela Nacional del Deporte. Nos acompaña también
Diego Martínez Lloreda, exdirector del diario El País, pero además de eso fue jefe de la unidad de análisis, coordinador de noticias, coordinador general de redacción, jefe de productos especiales, asistente de dirección, jefe de redacción y finalmente director. Entonces, a continuación, la idea es, en un diálogo sin guión, que el encuentro de estos tres grandes periodistas, matizado por estos dos libros que nos convocan en la noche de hoy, sea la siguiente parte del programa. Entonces, claro que sí. Hoy me siento profundamente honrado de estar aquí en la Escuela Nacional del Deporte para compartir con ustedes un logro que, aunque lleva mi nombre en la portada, pertenece en realidad a muchas personas, a muchas actitudes y a muchas historias que se cruzaron en el camino. Ver publicado este libro sobre fútbol es para mí mucho más que un acontecimiento editorial. Es la confirmación de que los sueños que nacen del amor por el deporte, la palabra y la enseñanza pueden encontrar su cauce cuando se unen la voluntad, la fe y la generosidad de la gente buena. Quiero empezar agradeciendo a esta institución ejemplar, la Escuela Nacional del Deporte, que desde hace décadas forma, inspira y proyecta a generaciones de deportistas, entrenadores, investigadores y líderes. Una escuela que entiende el deporte no solo como competencia, sino como cultura, como ética, como una manera de construir país. Y mi gratitud más profunda a su directora, la doctora Patricia Martínez, por su apertura, su sensibilidad académica y humana, y por haber hecho posible que este libro se materializara. Gracias, doctora, por creer que una obra sobre fútbol también puede ser una herramienta de reflexión, una invitación al pensamiento crítico y una celebración de todo lo que el deporte puede enseñarnos. También a los que en la Escuela Nacional del Deporte hicieron posible este proceso, a Rodrigo Bravo, a Melissa, a Yadira y al equipo editorial encabezado por la profesora Sandra Parra, mi agradecimiento muy sincero. Este libro nació de la observación, del diálogo con entrenadores, jugadores, oyentes, colegas periodistas, pero también del silencio y de la memoria. Y en este proceso, el de la memoria, hubo una persona que creyó en el proyecto desde el primer instante, Luis Fidel Moreno. Recuerdo perfectamente la conversación. Nos reuníamos cada martes en la Librería Nacional del Oeste, Luis Fidel, Óscar Rentería y mi persona. Desde algún tiempo yo tenía escritas algunas notas del libro y, sin pensarlo demasiado, le conté a Luis Fidel lo que estaba intentando hacer. Él me escuchó con la atención que era tan suya y de inmediato dijo: hablaré con la doctora Patricia para ver si es posible que la escuela lo publique. Y Óscar Rentería, con esa prontitud e imaginación que lo caracterizan, expresó: el título debe ser Habla el balón. Y la doctora Patricia, cuando Luis Fidel le comentó del proyecto, sin pensarlo dos veces, dijo: acepta la idea. Tanto aceptó la idea que no solamente escribió el prólogo, sino que hasta escogió la carátula. Hoy, al mirar hacia atrás, no puedo sino agradecerles nuevamente a Luis Fidel, a Óscar y a la doctora Patricia con todo el corazón. Sin embargo, la partida de Luis Fidel nos dejó un vacío enorme, pero también un legado de pasión, de lealtad y de amor por la educación y el deporte. Este libro es sin duda un homenaje a su memoria,
y a Él está dedicado. Es una manera de decirle que su gesto no fue en vano, que su fe en los otros sigue dando frutos. El fútbol dicen que es un juego colectivo, y este libro, aunque escrito por una sola mano, nació gracias a esas muchas voluntades que jugaron en el mismo equipo. Gracias a todos ellos por creer en la palabra, en el deporte y en los vínculos que ambos pueden tejer. Y el porqué de este libro es que escribir un libro sobre fútbol es mucho más que plasmar ideas en papel. Es abrir el corazón para hablar de una pasión que ha dado forma a mi vida, que me ha brindado alegrías indescriptibles y que de una u otra manera ha sido el eje alrededor del cual han girado mis días. Este libro nace también de una necesidad interior casi visceral de ponderar al fútbol no solo como un deporte, sino como una fuente infinita de inspiración, un lenguaje universal y un refugio emocional que nunca deja de sorprenderme. Desde que tengo memoria, para mí, el fútbol ha sido más que un juego. Ha sido mi escuela y mi mentor, mi brújula y mi horizonte. A través de él aprendí lo que significan conceptos como la lealtad, el trabajo en equipo, la perseverancia y sobre todo la pasión. Porque sí, el fútbol es pasión en estado puro, una emoción que conecta a millones de personas en todo el mundo, borrando diferencias de idioma, cultura y condición social. Pero para mí, además de ser un espectáculo que me hizo vibrar como espectador, también se convirtió en la llave que abrió las puertas de mi vida profesional. El fútbol fue el origen de mi manera de ganarme la vida, en los campos de juego, en las cabinas de radio, frente a los micrófonos y las cámaras. Encontré no solo una vocación, sino un propósito. Cada uno de los diferentes partidos que narré fueron pequeños ladrillos que construyeron mi carrera y al mismo tiempo reforzaron mi amor por este deporte. Hay algo mágico en traducir el rugido de un estadio, la angustia de un penalti o la gloria de un gol en palabras que conectan con otros, en hacer del fútbol un puente para narrar historias humanas cargadas de emoción y significado. Escribir este libro es mi forma de rendir homenaje a esa pasión, de intentar poner en palabras un amor que en el fondo es indescriptible. ¿Cómo explicar lo que se siente al escuchar el rugido de la multitud, al producirse la magia de un gol, o al ver a un equipo de tu patria lograr una hazaña histórica como la de Argentina? ¿Cómo poner en prosa la poesía de un regate, la potencia de un disparo al arco, la belleza de un pase perfecto? Lo he intentado y este libro es el resultado de ese intento. El lector, único juez, dirá si estuve acertado o no. Además, el fútbol ha superado todas las expectativas que alguna vez deposité en él. De niño era un simple ir al estadio a ver los partidos. De joven, una ilusión que llenaba mis días con sueños de narrarlos. Pero con los años descubrí que el fútbol es mucho más que eso. Es un espejo de la vida, un microcosmos de la sociedad, un espectáculo que combina la estrategia con la creatividad, la disciplina con la improvisación y que al final refleja lo mejor y lo peor de nuestra humanidad. Escribí este libro porque quiero compartir lo que el fútbol significa para mí, no solo como una carrera o un pasatiempos, sino como una filosofía de vida, un espacio donde se encuentran los sueños y las realidades, las victorias y las derrotas, las lágrimas de alegrías y las de tristeza. Quiero que quien lea estas páginas sienta la misma emoción que yo he sentido en un estadio, en una rueda de prensa
o frente a un micrófono narrando un gol de último minuto que define un campeonato. Este libro es en el fondo una declaración de amor, un amor por el fútbol que no se agota, que se renueva en cada partido, en cada historia, en cada momento que este maravilloso deporte regala. Espero que al leerlo, quienes compartan esta pasión, encuentren en mis palabras un reflejo de sus propios sentimientos y que quienes no la entiendan del todo, descubran al menos un atisbo de por qué el fútbol es capaz de mover montañas, unir corazones y darle sentido a tantas vidas, incluida la mía. Con humildad y gratitud entrego estas páginas al lector, esperando que este recorrido por el universo del fútbol sea tan enriquecedor para quien lo lea como lo ha sido para mí al escribirlo. Que sea un viaje cargado de emociones, de aprendizajes y sobre todo de amor por el deporte más hermoso del mundo. Por ahora, dejemos que hable el balón. Muchas gracias, fútbol. Bueno, Diego Martínez Lloreda, la idea es, por los próximos 20 minutos, tener un diálogo entre tres periodistas de la vieja escuela, podríamos llamarlos así, alrededor de estos libros. No hay un guión, es un diálogo libre a partir de esas lecturas que usted hizo recientemente, teniendo a la mano a sus dos escritores. Entonces, la palabra es de ustedes. Sobre el libro de Rafa, con todo el respeto que me merece, hago una corrección. El libro de Rafa no es un libro sobre fútbol, es una reflexión sobre la vida, solo que utiliza el fútbol como mecanismo para explicar lo que es la vida. Rafa lo dice muy bien, el fútbol es un espejo de la vida. En esos 90 minutos suceden lo que ocurre en muchas vidas: la felicidad, la alegría, la emoción, la tristeza, el compañerismo. Todos los escenarios posibles de la vida suceden en un campo de juego, Rafa. Sí, efectivamente, es el reflejo de una sociedad con lo que yo decía que es lo mejor y lo peor de la humanidad. Pero lo más importante para mí en el fútbol, cuando veo un partido y dos jugadores se trenzan en una lucha y en una pelea y en un agarre, y además hasta se dan patadas, y termina el partido y el uno le pide la camiseta al otro. Ahí se ve la violencia y la paz, lo que no hemos conseguido en nuestro país. Hemos conseguido la violencia, pero no hemos conseguido la paz. Pero como somos tres en esta charla, yo aquí tratando de improvisar un poco, yo quiero preguntarle a Jorge, ¿cuál es su relación con el fútbol? Entre otras cosas, me llama mucho la atención que Manizales es una cuna de periodistas deportivos importantísimos. Javier Giraldo, César Augusto, Esteban Jaramillo, César Augusto Londoño, Ricardo Henao. O sea, me llama la atención que haya tantos periodistas buenos de Manizales. ¿Por qué es eso, Jorge? yo creo que escuchando las palabras de Rafael, pues uno se transporta y se acuerda de personajes como Eduardo Galeano, que escribían Fútbol a Sol y Sombra y Cerrado por Fútbol, que como bien dice usted, no hablan de fútbol sino de la vida. Yo pienso que el fútbol es poesía pura, como decía Rafa, y tal vez por eso también ha escrito libros de poesía, Rafa. Entonces, yo pienso que ha sabido interpretar el sentido profundo del fútbol, y yo creo que eso lo llevamos también todos, de alguna manera, porque nos hemos dejado tocar por la emoción del gol.
nos hemos dejado tocar por la emoción del tiempo que se agota y del corre reloj, ¿no, Rafa? Corre el reloj y ya no Corre el reloj. corre el reloj y ya no es tiempo de llorar, ¿o yo? Y ya no es tiempo de llorar. Entonces, pues yo creo que no somos ajenos a eso, porque el fútbol hace parte de nuestras vidas. Bueno, Jorge, pero hábleme del Caldas, de su relación con el Caldas. ¿Usted era hincha de Oreja o iba al estadio? Cuénteme qué significó el Caldas para usted y hábleme de un equipo que recuerde, un jugador que recuerde. Yo iba al estadio desde que existían gorriones, desde que existía que uno con determinada altura entraba gratis al estadio, al viejo Fernando Londoño. ¿Se ¿Usted acuerda, siempre Rafa? entró gratis? ¿Sí? Entonces, Y lo vio, pero no lo ejerció. yo vi jugar a Prospiti, a Lobatón, vi jugar a Delio Maravilla Gamboa. En Millonarios, ¿no? No, en el Once Caldas. ¿Jugó también ahí? Sí, No. señor. Sí, señor. Amadeo Carrizo también tapó en el También Caldas, ¿no? tapó en el Caldas. Entonces, son muchas ideas que a uno se le cruzan cuando aparece el fútbol en su vida. Mis hermanos mayores eran los que nos llevaban a fútbol, ellos pagaban y los más chiquitos pasábamos a Gorriones. Y después nos encontrábamos todos al final del partido, pero en realidad era muy bonito porque era un espectáculo que uno se gozaba de principio a fin y uno escuchaba. Y el Caldas siempre ha tenido un trato especial con el balón, no es como un estilo, ¿no? Hombre, pues ahí pasaron muchos jugadores, Víctor Hugo del Río. Gran jugador. Puntero izquierdo, ¿no? Sí, no, era mediocampista, Víctor Hugo del Río. Otro que Osvaldo Marcial Palavecino. Uy, centro delantero terrible. Fue goleador. No, y el otro que jugó en el Nacional, el Galván Rey. Galván Rey, que fue goleador y que tuvo el récord hasta que se lo tumbó otro del Once Caldas, Dairo Moreno. Dairo Moreno, ¿no? Que es un personaje fuera de serie. Sí. Yo pues también soy muy hincha del fútbol y tengo una anécdota que voy a contar rápidamente. Pues yo comencé a ir a fútbol desde que tenía 4 años. Mi padre, que decía que era hincha de Millonarios, pero de Millonarios de Di Stéfano y Pedernera, no el que me tocó a mí. Íbamos al estadio y pues yo soy un hincha enfermo de Millonarios y pues obviamente me ha tocado sufrir tremendamente. Y resulta que hace como unos 12 o 13 años se creó una nueva sociedad que sacó al equipo de la bancarrota en la que estaba y le dieron la oportunidad a los hinchas de comprar acciones. Y mi mujer, que no le gusta ni 5 el fútbol, mejor dicho, no, es una Grinch del fútbol. Entonces yo me fui, invertí, consigné 1 millón de pesos, que pues para mí era un esfuerzo para ayudar al equipo. Obviamente no le conté nada a mi mujer, pero como las mujeres se meten en todo, un día estaba limpiando y se encontró con ese recibo y me dice, ¿esta vaina qué es? Y yo me quedé mirando y le dije, no, pues no, pues es que Millonarios pues está pues quebrado y pues yo metí 1 milloncito de pesos para ayudar al equipo. Y me va a matar esta mujer. Y se queda mirándome y me dice, pues es la mejor inversión que usted ha hecho en la vida. ¿Yo qué? Claro, ahora por lo menos sufre por algo que es suyo. Bueno, pero toquemos el otro tema que nos convoca aquí. Rafa, ¿tú qué te acuerdas de la tragedia de Armero? ¿Dónde estabas? No, eso fue terrible porque ese día me tocó ir a narrar en medio de esa tragedia y ese dolor nacional y todavía tengo aquí la imagen de esa niña enterrada en el fango de Omaira
con esos ojitos todos como brotados y ella sufriendo que no la podían sacar, y a nosotros y a mí nos tocó ir a narrar un partido de fútbol. Yo venía siguiendo porque eso fue transmitido por televisión durante muchas horas y me tocó ir al estadio. Y vuelvo al fútbol, lo que ahí se conjuga, la tristeza con la alegría de ir a fútbol por hora y media, olvidarse de la tragedia y tener que narrar eso que estaba sucediendo en la cancha, que para mí era alegría, narrar eso y ver los goles y todo lo demás, terminar eso y volver otra vez a la tragedia que me estaba conmoviendo, y esa imagen de Omaira todavía la tengo aquí. Antes de darle el micrófono a Jorge, pues yo había hecho mi práctica en el periódico El País y pues me fue bien y me dejaron. Entonces me tocó el asalto al Palacio de Justicia y una semana después la tragedia de Armero. Entre otras cosas, no sé si se acuerdan que el día del asalto al Palacio de Justicia, por la noche, jugaba en Millonarios Magdalena. Y Noemí Sanín, que era la ministra de Comunicaciones, ordenó que televisaran el partido, que en esa época era rarísimo, como para tratar de disuadir un poco. Y a la semana siguiente me tocó pues la tragedia de Armero en un papel pues que no me hace pasar a la historia, pero pues de alguna manera pues fue un aporte periodístico, y mandamos 2 periodistas, uno desde Cali y uno desde Bogotá. Yo trabajaba en una agencia que tenía El País en Bogotá, y pues como la comunicación era tan precaria, simplemente ellos grababan los textos y a nosotros nos tocaba levantarlos. Nos tocaba levantar los textos de que ellos nos dictaban y corregirlos, y pues porque una cosa es el lenguaje oral y otra cosa es el lenguaje escrito. Entonces me tocó muy de cerca ambos hechos. Pero yo le quiero preguntar a Jorge cómo fue su contacto directo con esa tragedia, cómo fue su experiencia directa, dónde estaba, cómo se enteró, qué pensó todo. Volviendo un poquito al fútbol, el 13 de noviembre de 1985 jugaban en el estadio El Campín de Bogotá Millonarios y Deportivo Cali. Ganó Millonarios, seguro. Y es 2-1. Y ese partido también se transmitió. Yo estaba en el periódico El Espectador esa noche de guardia, me tocó estar de guardia esa noche, y cuando… Eras muy joven, Jorge. Sí, tenía 25 años. Y cuando dan la noticia de que el volcán hizo erupción hacia las 10 de la noche por el noticiero TV Hoy, el director del periódico, don Guillermo Cano, dijo: hay que irse para allá. Entonces, lo primero que se imaginó, dijo: pues la noticia está en Manizales, porque el volcán se ve desde Manizales y allá están los científicos y está todo. Y la orden fue: se va para Manizales. Yo viajo toda esa noche, y cuando estamos llegando hacia Villeta, se siente un ambiente raro, mucho olor a azufre, todas las matas que había a la vera del camino estaban cubiertas de ceniza, y cuando llegamos ya a Guaduas nos dicen que no había paso para Manizales porque el puente sobre el río Gualí, que une a Mariquita con Fresno, había colapsado. Entonces nos quedan 2 alternativas para ir a Manizales: o nos vamos por La Dorada, subimos por La Victoria y salimos por el oriente de Caldas al páramo de Letras, o nos vamos por Armero, Líbano, Murillo y también al páramo de Letras. Eso era en un vehículo del Espectador, pues. Sí, era un campero, era un Suzuki Vitara, me acuerdo mucho. Entonces yo me fui con un fotógrafo y llegamos a orillas del río Sabandija a las 5:15 de la mañana más o menos, y ahí comenzaron a salir como fantasmas del barro, personas cubiertas completamente de barro, y
no decían nada, o sea, ¿qué les pasó? Nada. Llegó la defensa civil, le dije al fotógrafo, vámonos y demos la vuelta a ver hasta dónde podemos llegar. Caminamos cerca de 1 hora y media y salimos por la carrilera detrás del cementerio de Armero. La primera imagen que yo veo es el cementerio, que no le pasó nada. Y yo le pregunto a alguien allí, ¿de dónde queda Armero? ¿Por dónde me voy? No, Armero es lo que usted ve ahí. Lo que había era un mar de lodo. Entonces, ese fue mi primer contacto con Armero. Como decía Rafa ahora, uno escribe los libros no porque tenga motivaciones distintas o se vaya a volver millonario con los libros, sino porque son preguntas que uno se ha hecho a lo largo del tiempo. Y yo llevo 40 años haciéndome preguntas sobre lo que pasó y por qué pasó y para... Bueno, entonces, digamos, de esa primera imagen, de que de Armero solo quedó el cementerio, nace este libro que he ido trabajando. Yo no voy a decir que me senté ahí mismo a escribirlo, no, pero son cada que se cumplen 10, 15, 20, 25, siempre escribí sobre Armero y es algo que siempre he llevado ahí. Entonces con este libro lo que yo quería era, digamos… ¿Armero lo marcó? Sí, yo digo que periodísticamente me marcó. Cuando yo vuelvo a la Escuela Nacional del Deporte, cuando yo entro a la Escuela Nacional del Deporte, vengo a coordinar la especialización en periodismo deportivo gracias a la generosidad del doctor Luis Fidel Moreno Rumié y yo entro aquí a reencontrarme con cosas. Cuando usted me preguntó del fútbol y de Manizales, me reencontré con eso porque lo primero que yo hice en mi vida como periodista fue periodismo deportivo. Y vuelvo al periodismo. Había una gran revista de fútbol en Manizales que era Nuevo Estadio, ¿no? Nuevo Estadio. Que circulaba con La Patria. Con La Patria. Y para todos, aquí en nuestra biblioteca, en la Escuela Nacional del Deporte, tenemos la colección de Nuevo Estadio. Y eso es oro puro, porque ahí encuentra usted el fútbol de todas las épocas, de los años 70, de los años 80. Una pregunta para los dos. En España, y bueno, y en muchos países del mundo, en Francia, en Italia, los periódicos deportivos han tenido mucho éxito. En España, Marca, IAS, Corriere, en Francia también. ¿Por qué en Colombia los periódicos deportivos no han pegado? Tenemos un nivel de lectura muy bajo todavía en Colombia. O sea, aquí todavía el promedio de lectura por año es muy bajo comparado al consumo que tienen los europeos. Resulta que los europeos se inventaron los tabloides como una forma de acompañamiento cuando usted va regresando a casa en el metro o en el tren, entonces usted siempre tiene algo que leer. Entonces, digamos que el deporte aprovecha, digamos, esas sinergias que hay entre el consumo cultural de fútbol, de ciclismo, de todo, y ahí se mete con todo y todavía el nivel de lectura de los periódicos deportivos en Europa y llamémoslo en España, por ejemplo, que es bien conocido, es bien alto. En Francia, L'Équipe. Te copias por ti. Pero ahora se va a aumentar cuando los hinchas se encuentren con el libro Habla el Balón. Bueno, yo creo que como introducción, como abrebocas, ha sido una charla muy chévere, como para coger un término de Rafa, pero antes quiero saludar a una persona que quiero mucho, que es además la viuda de Luis Fidel Moreno, mi gran amiga Lida María Roldán Collazos. Un aplauso para Lida María. Una mujer que yo he admirado y una mujer peligrosísima, porque reúne
dos cualidades que difícilmente se conjugan en cualquier ser humano, que es belleza e inteligencia. Te quiero, Diana María. Bueno, pues el deporte era parte de la vida de Luis Fidel, sin ser él obviamente un deportista. Tenía dentro de su ser un político enorme, una persona de principios religiosos muy fuertes, una persona con mucha ética y una persona con un respeto profundo por las disciplinas deportivas, con un conocimiento también profundo del fútbol. Algo curioso, simpático, siempre que alguien viajaba al exterior, a Francia o a España, tráiganme los periódicos deportivos, tráiganme esos que leen en el metro y que aquí todavía no tenemos ni metro, ni mío, ni nada. Siempre estaba encargando la prensa internacional, era lo primero que recibía cuando algún amigo llegaba, los encargos bugueños que él hacía. Y aparte de eso, Luis Fidel fue una persona que, formado en su carácter, trató siempre de ser un maestro que en principio tuvo una cátedra en la Universidad San Buenaventura, pero la cátedra de él era la cátedra del día a día, con los amigos del día a día y con un círculo, con una cantidad de gente que fue formando un grupo humano que ni yo conocía. Es decir, el día del sepelio de Luis Fidel, semejante noticia tan impactante y tan inesperada, yo me di cuenta de que la familia de él era inmensa. Y me encontraba con personas que me decían, él me ayudó a conseguir una beca en el año 80 para entrar a tal parte, él me colaboró para que mi mamá trabajara en tal institución, siempre fue una persona que me preguntaba por mis causas y por mis cosas. Los empleados de la escuela me decían, las señoras del aseo, ella me llamó mucho la atención, creo que se llama Carmencita, me dijo, doctora, ¿yo qué hago? Él me regaló 100.000 pesos el viernes, él se murió el martes, ¿yo qué hago con esto? Bueno, en fin, gracias Rafael, gracias Diego. Bueno, pero antes de que se siente una preguntita, vamos a decir que las cosas como son, ¿no? Luis Fidel era un tipo muy inteligente, queridísimo, pero feola. ¿Cómo hizo para conquistarla? Cuénteme, ¿usted qué le vio a Luis Fidel? Pues Luis Fidel me lo mandó Dios, fue un gran amigo mío en la universidad, una persona de toda mi confianza a quien yo le contaba todas las cosas con mis novios. Le contaba exactamente cada detalle de mi pelea, de cómo me arreglé, de cómo ya no me gustó, de lo que me hacía falta. Y llegamos a tener un nivel de comunicación enorme. Y él se fue a trabajar a Bogotá y yo me quedé en Cali. Y una vez me dijo, ¿por qué no te venís para acá el fin de semana y conversamos acá? Me fue a recibir al aeropuerto. Él trabajaba como viceministro de Justicia. El ministro era Felio Andrade Manrique. Yo fui al aeropuerto, me recibió en el carro del viceministerio y me dijo, ve, vos y yo nos conocemos tanto y nos queremos tanto, ¿por qué no nos casamos? Eso es, lo juro que así fue. Y yo le dije, yo sentí como una iluminación. Y yo le dije, me suena. Yo sentí que el Espíritu Santo me había dado esa luz. Y yo le dije, me suena. Y él me cogió la mano, estuvimos 2 días juntos en Bogotá ese fin de semana, yo volví a Cali, me quedé en la oficina de él reemplazándolo en el edificio del Banco del Comercio y comenzamos a hablar por teléfono y me dijo, fijemos la fecha, pues y le dije, listo. Yo le dije a mi mamá me dijo, ¿y tú otro novio? Y le dije yo, pues, no mami, yo tenía una relación muy, muy maluca, una peleadera horrible, que es artera. Sí, claro, tóxica. Yo me entiendo muy bien con Luis Fidel, yo quiero estar con él, yo quiero casarme con él, mamá. Me dijo, bueno, listo. Y así fue. ¿Cuántos años duró casado? ¿Cuántos? 40 años de casada. Y aquí tenemos a Natalia, por favor, que los va a saludar también. Natalia es el fruto de nuestra unión y especialista en periodismo deportivo de la Escuela Nacional del Deporte. No. Si ves tú las fotos, por ejemplo, de mi abuela materna, a quien creo que Rafael conoció, Gloria Rumié de Moreno. Sí, yo soy igualita a mi abuela, a la mamá de mi papá.
Y pues estoy aquí, estoy muy contenta. Gracias a la doctora Patricia por habernos invitado. Realmente es muy bonito ver cómo el legado de mi papá continúa y tanta gente que lo quiere y lo sigue apreciando y extrañando. Así que muchísimas gracias a todos. Ya no moleste más. Bueno, Listo. esta tarde en la clase nos decía el profesor Jorge Manrique, yo estaba, oigan ustedes allá, este fue un ejemplo claro de que la historia está en todos lados. La noticia está en todo, hay que saber sacar. Mire cómo un periodista le dice a una mujer su esposo es feo y la pone a hablar. Eso solo lo logra un periodista. Esas son las cosas que hay que aprender. El vicerrector me dijo hace más o menos 2 meses, bueno, tenemos que cerrar el 2025 y las actividades del Centro de Estudios Olímpicos, hagámonos un evento académico. Listo, había que empezar a pensar en qué hacer y por esos días, entonces el profe Jorge Manrique, mi colega, me habló del libro Armero, pero además me dijo que aquí en este libro hay una persona que trabaja con nosotros. Yo estaba todavía muy pelado yo tengo 50 años, cuando fue la catástrofe de Armero todavía no tenía 10, pero sí la recuerdo. Entonces, como yo tengo ese recuerdo, cuando él me dijo, alguien de la institución fue sobreviviente y no un sobreviviente como que vivía cerquita, no. Hay una pérdida significativa en el alma de este ser humano. A mí me conmovió. O sea, tener una persona cerca a mí que venga de esa historia con la que yo crecí. Entonces ahí dije, este es el evento con el que hay que cerrar. Entonces yo le pido el favor a nuestro colaborador, compañero, de muchos años, yo estoy aquí desde 2015, él está desde hace muchos años antes, Óscar Santos, a que suba acá y nos acompañe en las sillas. La idea es darle la palabra al escritor y periodista Jorge Manrique a que converse con su personaje, pero profesor Rafael, profesor Diego, si en algún momento se sienten interesados en involucrarse, por supuesto nadie les va a decir que no. Entonces, la idea es por 20 minutos tener este ejercicio para luego pasar al siguiente. La palabra es de ustedes. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Y quiero pedirles a todos un enorme favor. Todavía estamos en el mes de noviembre, cuando conmemoramos 40 años de la tragedia de Armero. Yo quisiera pedir 1 minuto de silencio por los familiares de Óscar y por los familiares de tantas personas que murieron ese 13 de noviembre de 1985 en Armero. Muchas gracias. Ya. Óscar, primero, fue muy generoso con este servidor al aceptar conversar conmigo, porque no son temas fáciles. Y cuando yo estaba en Armero hace 2 semanas, en la conmemoración de los 40 años, El Espectador publicó uno de los capítulos
del libro. Y entonces cuando yo miro, me dicen, ve, te publicó El Espectador. Y cuando yo miro, entonces veo a Óscar ahí y le escribí por el WhatsApp y le dije, saliste en El Espectador. Y me dijo una cosa muy chévere. Me dijo, qué bueno que hubiera salido esa parte, porque esa parte la recuerdo con alegría. Entonces, hacer este libro es también un homenaje a las personas que un día fueron felices en Armero. Y una de las cosas que a usted lo hizo muy feliz, Óscar, aparece en este libro, a pesar de que describe, digamos, como una parte compleja de lo que es el volcán. Gracias, Rafa. Dice así, voy a leer solamente el párrafo para que Óscar nos cuente. Dice, Óscar Santos Zavala no duda en señalar en el mapa el sitio donde quedaba su casa en el barrio El Mango de Armero. Comillas, es aquí, en la calle 16A, número 1823. ¿Esa es la dirección? Sí, señor. No le pasó nada, pero con el tiempo se la comió la maleza y el abandono en que dejaron todo lo que quedó en pie aquella noche. Recuerda 40 años después, en su oficina en la Escuela Nacional del Deporte en Cali, donde se encarga de la operación del auditorio principal de la institución. Providencialmente, la casa en la que vivía con su abuela Carmen Adelia de Santos quedaba detrás del estadio de fútbol en el que tantas tardes se dieron cita equipos de Armero y de otros municipios para disputar torneos. Lo salvó el fútbol. ¿Cómo le parece, Rafa? El fútbol siempre salva. De ese barrio El Mango, usted me contó una cosa y es, digamos, que usted trabajaba con la Junta de Acción Comunal que presidía su tía. ¿Cómo era su vida en el barrio El Mango? Buenas noches. Perdón. Piensa en el fútbol, piensa en el fútbol. Piensa en las cosas buenas que pasaron. Era un pueblo muy bacano, muy tranquilo. Era la despensa agrícola de Ibagué. Todos los municipios de la cordillera llegaban a comercializar la parte agropecuaria. Entonces, Frías, Palo Cabildo, San Pedro, gracias. Se comercializaba, entonces había mucho trabajo, había mucha abundancia y entonces era un pueblo muy dinámico, era un pueblo, no había delincuencia y eso hacía que todo fuera muy tranquilo. En esa época, pues sí, existían los fenómenos de grupos irregulares, pero en Armero no existía nada que fuera ilícito. Pues te ponte el borracho por ahí que se le iba la mano y la policía lo encalabozaba por agarrarse a golpes con alguien. Mi barrio era un barrio muy bonito en el sentido de que la noche del 24 todos sacaban al frente de su casa una lechona, tamales, un estofado, ¿no? Y era una especie de buffet de una cuadra donde usted podía tomar lo que quisiera, porque los tamales de los Plester eran muy ricos, la lechona de doña Carmen era deliciosa, etcétera, etcétera. Entonces, y no había pena, o sea, yo me cogía un tamal y me lo servían y me lo llevaba, ¡ay, qué rico! Mi tía era la presidenta de la Junta de Acción Comunal y entonces yo
me ganaba el contrato de pintar los árboles del barrio, los contactos, ¿no? 500 árboles tenía, me los pagaban a 5.000 pesos en la época. Administraba el parque del barrio. Entonces yo prendía la fuente del parque en las mañanas, en las tardes, para darle vida pues al parque que tenemos en el barrio. Quedábamos cercanos, diagonal, al mercadito, que era una de las tiendas, digamos, más grandes que tenía el pueblo. Y cuando pasa lo de Armero, Antonio Bocanegra, de esas cosas que tiene la vida, ¿no? Él se equivocó y pensó que era un gran momento para vender todo a precios exorbitantes. Entonces, lo que quedó de Armero queda porque el estadio lo habían reforzado con columnas y entonces el estadio, digamos, que estaba así atravesado. El cañón está así de frente y la avalancha baja así, y es el estadio el que hace que la avalancha se abra. El cañón del río Lagunilla era muy pequeño para soportar el cauce de lo que venía bajando. Entonces, esas son las cosas que uno no se da cuenta, y cuando le pasan los cacharros, el cañón del río Lagunilla está de frente así mirando hacia Guayabal, Tolima. Entonces, claro, baja la avalancha y todo el mundo arranca a correr en sentido contrario a donde estaba el río, que era el río Lagunilla. Resulta que estaban corriendo en el sentido hacia donde venía bajando el gran caudal de la avalancha. De Armero a Guayabal hay 8 kilómetros y es el río Sabandija el que hace que no pase la avalancha. Ese cauce del río Sabandija logra llevarse gran parte del lodo y algo alcanza a pasar. Y es lo que el profe decía en su narrativa, que gente llegó hasta Guayabal. Cambao está a 32 kilómetros abajo de Armero y sacaron gente con atarrayas del río Magdalena abajo en Cambao, o sea, llegó 32 kilómetros hacia abajo. No llega a Lérida porque Lérida está en un alto, entonces pasa por un lado y todas las parcelaciones, la gente quedó afuera de Armero. Era el balneario de los Rolos, entonces mucha gente, no solamente de Armero que estaban en Bogotá, sino gente de Bogotá se bajaba hacia Armero, lo que era Mariquita de Armero. El río Sabandija era un sitio espectacular para ir a pasar 25 y primero. El río Lagunilla también era, cuando se crecía el río de Lagunilla, lo más rico que podíamos hacer era inflar unos neumáticos de camión que quedaban como unas donas grandísimas y nos íbamos 2 horas cañón arriba caminando con el neumático para bajar en 15 minutos. Pero el vértigo de la bajada era cosa seria. Yo hoy en día paso y veo el río ya ha perdido mucho cauce porque pues ya el Nevado no tiene tanto para de hielo y tantos momentos tan bacanos que pasamos en el río. Hay que destacar la fortaleza de Óscar, que en esa tragedia del medio perdió más de 30 familiares. Pero Óscar siguió adelante y aquí está prestando sus servicios a la Escuela Nacional del Deporte. Debía ser un niño Óscar cuando sucedió eso. ¿Cuántos años tenía Óscar y qué familiares fallecieron ahí? Tenía 16 años. Allí se va papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos. Lo bueno es que uno en el pueblo, desde pequeño le enseñan a trabajar a uno. Y pasado lo de Armero, yo salgo del hospital militar, regreso a Lérida, Tolima, en enero. Pedí plata como 3 días en un buceo en Bogotá porque cuando salí tenía 5.000 pesos en 2 mudas de ropa que los médicos me han regalado. Y
Cuando yo me subí al primer, alguien me dijo, pues pedí algo y entonces me dijo, no, súbete a los buses y pide plata que te va bien con eso. Y yo me subí, me acuerdo tanto, a un bus que decía Kennedy, Timisa, y me paré al frente de la máquina registradora y la gente me miraba como que, ¿este man nos va a atracar o qué? Entonces yo me acuerdo que dije algo así como, buenos días, disculpen, yo soy de Armero, quiero recoger plata para mi bus y regresar. Todo el mundo a cada billete. A las 3 de la tarde tenía como 80,000 pesos en el bolsillo. Entonces dije, yo no voy a trabajar más hoy. Óscar, y la razón, doctora Patricia, del homenaje que hoy queremos rendirle a Óscar es también por el deporte. Aquí hay dos historias de deportistas. Uno de ellos es Óscar. Óscar era ciclista. El día de la tragedia, Óscar estaba entrenando ciclismo en la vía Acambao. Es así. Sí, señor. Y después de la tragedia, Óscar finalmente como sobreviviente con carnet se entera que existe la Escuela Nacional del Deporte en Cali. Cuéntenos cómo fue esa conexión entre su realidad como sobreviviente en Ibagué, ya estaba en Ibagué, y la decisión que toma de venirse para Cali a la Escuela Nacional del Deporte. A la gente de Armero, el Ministerio de Educación nos dio una carta donde obligaba a cualquier universidad pública o privada a que nos debían dar el cupo y subsidiarnos la carrera. Yo me presento a la Escuela José María Córdoba en Bogotá, quería ser oficial del ejército. Para esa época yo tenía los pies planos. Entonces, las botas que andé en el momento me dijeron que esas botas posiblemente me ponían a sangrar por ahí en 3 o 4 meses. Entonces, no me permitieron ingresar. Yo era horroroso para la química. Entonces, yo dije, me voy a estudiar Ingeniería de Petróleos a la UIS en Neiva. Y llego y veo el plan de estudios. Química 1, Química 2, suelo 1, suelo 2. Y yo, no, por ahí no es. Entonces, yo estaba haciendo ciclismo, ya estaba en el equipo de Pielas Barta Juvenil en Bogotá. Entonces, me hablan de la escuela y voy a la seccional de Coldeportes Tolima, seccional de Deportes Tolima, y pregunté por la escuela, me dijeron, sí, claro, si quieres, nosotros te damos la beca para que te vas a estudiar a la escuela. Me preparé porque era tecnología, 1988, solamente entraban 40 estudiantes, como es habitual todavía, se presentaban 400, 500 estudiantes y solamente quedábamos 40. Eran exámenes físicos y exámenes teóricos. Pasé, ingresé a la escuela y al poco tiempo de estar estudiando, un día me dicen, vea que el rector lo necesita. Yo, Víctor Manuel Arrabondo era un teniente coronel que estaba de rector. Entonces yo voy, un tipo muy alegre, muy como bien costeño. Sentate ahí, que verdad que vos sos de Armero. Y yo, pero contame. Entonces me puse a contar la historia. Dijo, mira, el morocho que está manejando el mimeógrafo, Fernando Arroyo, anda a decirle que se lo pase a vos para que entonces manejes el mimeógrafo y entonces trabajas con la escuela y toda la cosa. Nosotros veníamos becados con comida y dormida. Las becas eran completas, era estudio, alojamiento, comida. Y el coronel me puso a trabajar con la escuela y me pagaba algo por la escuela. Ya me quedo aquí en Cali. Comencé a trabajar en Confandi, en el departamento de recreación. Luego Almacenes Éxito, como jefe de deportes del Éxito. Luego jefe de deportes del Club Cañas Gordas. Y yo comencé a montar mi negocio de alquiler de equipos de sonido. Y entonces, desde que estaba Tulio como rector en la escuela, entonces ya yo comencé a ver mis primeros sonidos aquí en la escuela. Entonces pasó Tulio, pasó Camilo, el doctor Arroyo, y ahora pues la bendición de esta hermosa mujer, la doctora Patricia Martínez,
seguimos trabajando aquí en la escuela. Y me quedé aquí ya en Cali. Y pues tengo ya mi familia y vivo aquí en Cali. Bueno, Óscar, siéntase usted arropado por todos nuestros mejores sentimientos esta noche. Y la otra historia de deporte que hay en este libro tiene que ver con el profesor Eli Oviedo Rodríguez, el entrenador de pesas de Armero. Armero llegó a ser potencia en Colombia en el tema de levantamiento de pesas. Y ahora en la clase, porque tuve clase todo el día hoy, ahora en la clase de la tarde les leí a mis estudiantes de la especialización en periodismo deportivo la crónica del profesor Eli Oviedo Rodríguez, que también es muy conmovedora por la forma como él hoy, a sus 86 años, ve la vida. Y más que un libro de tragedias, es un libro de esperanza. Le agradezco mucho a Óscar. Mire, esos papelitos que hay en este libro señalan todas las partes del libro donde usted aparece. Entonces mire que usted es un protagonista de primer orden en este libro. Le agradezco mucho la confianza. Le mostraba a Rafa más temprano este mapa. Gracias, Rafa. Este mapa es de Armero. Ese mapa es de Armero. Y cuando usted y yo hablamos aquí, yo le entregué un lápiz y usted me mostró dónde quedaba su casa. ¿Se acuerda? Sí, claro. Así lo hice con varias personas. Ese mapa es, digamos, la bitácora, no solamente de cómo se salvaron o lo que fuera, o que me contaran una historia de un sitio chévere donde rumbeaban, Entonces, es un libro que le apunta mucho a la esperanza. Yo creo que hasta ahí llega mi relato de Armero, la furia de un volcán y el olvido de los hombres, y que fue posible gracias a la generosidad de personas como usted, que quisieron compartirme su historia, y espero honrarlo con la palabra. Este libro es suyo, y si quiere le quita los papelitos y lo lee como quiera, al derecho, al revés, como quiera, pero ahí está marcado. Cada papelito muestra dónde estaba mencionado usted. Muchas gracias. Agradecerle que hubiera tenido en cuenta esta historia de nuestro país. Fue la primera tragedia grande que tuvo el país, que no estaba preparado para lidiar con semejante magnitud. Más de 30.000 muertos. Nos salvamos 3.000 en medio del carrerón. Pudo haber sido más grande la cifra, pero al alcalde no le autorizaron dar la orden de evacuación, y eso hizo que los grupos de socorro murieran, porque él le da la orden a los grupos de socorro que se vayan para el río a informar de que venía una creciente del río. Entonces mueren los bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, todos murieron, avisándole a la gente que evacuaran porque venía una creciente del río, pero nadie se imaginaba la magnitud de lo que venía bajando. No era la primera vez que pasaba, ya ha pasado 3 veces. Antes se llamaba San Lorenzo de Armero. El número también fue significativo para la época, pero por no existir este tipo de documentos o libros, pues dicen que quien no conoce la historia tiende a repetirla. Ojalá nadie vuelva a morir por cosas como esas. Nos tocó a nosotros, y vemos que cada nada le tocan ciertas partes del país. Nuestro país es muy vulnerable a este tipo de situaciones. Gracias. Me disculpan, hace mucho tiempo no hablaba del tema. Me pega muy duro a pesar de los 40 años. Me siguen haciendo falta mi familia. No me despedí de ellos, y es un duelo que pues, no sé cuándo va a parar. Gracias. Y nosotros decimos algo que
Armero nunca muere, Armero siempre vive. Muchas gracias. Cuando la iniciativa del lanzamiento del libro se presentó, como les dije anteriormente, estuvo motivada por tener un compañero de trabajo que tenía muchas cosas que decir, me ganó el pensamiento de periodista porque también lo soy y sabía que habían cosas que contar. Entonces la rectora me llamó y me dijo, pero además hay otro libro que es publicado por la editorial de la Escuela Nacional del Deporte, que es Escuelas Sin Fronteras, del profesor Rafael Araujo Gámez, que además cuando yo estudiaba en la Facultad de Comunicación Social era de esos referentes que nos enseñaban a nosotros a cómo se hacen las cosas. O sea, los profesores llevaban esos personajes para que nosotros chiquitos aprendiéramos de cómo se hacía, por ejemplo, radio. Tuve el placer de conocerlo en la oficina de la rectora y pues a ver, yo soy periodista. ¿Cuántas personas tienen al acceso en el celular llamar a una persona como Diego Martínez Lloreda, que le conteste en el tercer timbronazo y que inmediatamente ¿Me le demoré diga que tanto? sí? No. Entonces, la presencia del señor Martínez Lloreda aquí fue así. Entonces estábamos hablando, ahí mismo él dijo, espere, yo llamo a un amigo. Él lo puso en altavoz y la respuesta fue inmediatamente, claro que yo voy a estar allá. Entonces, los próximos 20 minutos son para que estos dos grandes periodistas y viejos amigos hablen de ese libro, segundo libro que nos convoca esta noche. La palabra es de ustedes. Muchas gracias. Pues la verdad es que yo soy amigo de Rafael mucho antes de que él fuera amigo mío. ¿Sabes por qué? Yo, cuando yo era pelado, los partidos de fútbol no los pasaba por la televisión. Uno oía, uno era hincha de oreja, como se decía en esa época. Y yo tenía con mi hermano la costumbre de oír, pues obviamente los partidos de Millonarios, pero oíamos las transmisiones de Caracol. Y entonces, cuando se acababa el partido de Millonarios, pasaban generalmente el partido que había de Cali, y allá aparecía la voz de Rafael. A mí me encantaba como narraba los goles de Rafael. Gol del Deportivo Cali, ¿cómo era? Cali, 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 Cali. Sí. Y los goles de la América, me gustaba tanto que yo los grababa. Lástima que esos cassettes ya no estén por ahí. Pero yo le he dicho a Rafa y a Oscar Rentería que muy buena parte de que yo me haya terminado de periodista es culpa de ellos. Porque cuando yo los oía, yo decía, yo quiero ser como ellos. Y yo quise ser periodista deportivo en un principio. Ay, pero cuando no es tan hincha de un equipo, eso le cuesta mucho trabajo. Bueno, no sé cómo hace Casale. Este libro, a mí me ha tocado, o me han pedido, quiero saludar al profesor Jaime de la Pava, que nos está acompañando aquí, uno de los grandes técnicos del fútbol colombiano. Estudiante nuestro de la especialización en periodismo deportivo. Ah, vea, pues no sabía. Oiga, pero además hay mucho entrenador que se ha vuelto periodista, pero un día amaneció entrenador y al día siguiente amanece periodista. Qué bueno que usted esté estudiando, profesor. Bueno, entonces voy a comenzar. Yo voy a hacer un ejercicio muy fácil, que voy a leer algunos de los títulos de los capítulos del libro de Rafa y él nos va a contar un poquito sobre esos capítulos. Pero quiero comenzar con este poema, porque Rafa perpetra poesía. La poesía se titula Pedro Sape, el gran guardián. Y he escogido este poema porque Pedro Sape fue una persona que a mí me marcó. Yo tenía 14 años en 1975 o 13 años, cuando Colombia logró ese subcampeonato de la Copa América, que era el primer logro importante que obtenía el fútbol colombiano. Óigame, será la alineación de memoria: Sape, Segovia, Zárate, Escobar y Bolaños, Retat, Calero, Umaña,
Willington, Ernesto Díaz y Londero o Ponciano Castro. Será más o menos. Y el director técnico era el Caimán Sánchez, ¿no? No, Morón no estaba en esa selección. Los que, más o menos los que les dije, pues cambiaban algunos. Pero el técnico era el Caimán Sánchez, que le tenía en el cuento Rafa. Bueno, vamos a la charla técnica. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Eso decían que eran las charlas técnicas. Bueno, entonces el gran Pedro Sape me marcó tanto que yo fui arquero cuando en el colegio y en la universidad fui arquero. Inclusive traté de ser arquero de las divisiones inferiores de Millonarios. Y cuando el pantalonudo Arroyave me vio, me dijo: ay, mijo, usted es muy chiquito, vaya y estudie. Entonces, hasta ahí me llegó. Bueno, Pedro Sape, el gran guardián. No, pero mejor léalo usted, que usted tiene mejor voz. Léalo hasta por acá para que más o menos se dé cuenta. Pedro Sape, el gran guardián. En la cancha ya flotaba un gran ambiente de gloria. Los sueños tejían victorias como banderas ondeantes en el alma de un pueblo. Y allí estaba él, Pedro, con el guante listo, con la mirada aguda, desafiando al bravo sol y al destino que lanza balones como flechas ardientes. El balón, cual estrella fugaz, derribaba muros invisibles y Pedro, con calma infinita, se alzaba en el aire como un cóndor andino acariciando el cielo. Pedro vuela, salta y grita. Desde su trinchera ingrata guarda los sueños de muchos, defiende las tardes de gloria con su corazón de acero y su fuerza inquebrantable. Bueno, la pregunta obvia, si quieres coger otro micrófono, Rafa, la pregunta obvia es: ¿Pedro Sape es el mejor arquero de la historia de Colombia? Para mí, yo no sé manejar los micrófonos. Me tocaba a mí ayudarlo. Increíble. Para mí ha habido dos arqueros que han sido Pedro Sape y el Caimán Sánchez. El Caimán Sánchez fue el primer arquero colombiano que tuvo un renombre internacional en Buenos Aires. Él tapaba en un equipo que a él le decían el Caimán de Boedo. Él tapaba ¿En San Lorenzo? En San Lorenzo, y fue uno de los primeros arqueros colombianos que salió al exterior. Uno de los primeros jugadores, yo creo que fue el primero. Sí, uno de los primeros. Sí, el segundo fue Ernesto Díaz, que jugó en el Estándar de Lieja. En el Estándar de Lieja. Sí. Un equipo de belga muy poco conocido. Bueno, hay un artículo que a mí me gusta mucho, en el que tú haces una comparación entre Menotti y Bilardo. Cuéntanos un poquito cómo era Menotti o y cuál era la diferencia. Bueno, a Menotti no lo conocí pues por referencias. Una vez lo entrevisté en Panamá, quien lo creyera, en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y él me dio una frase que siempre la recuerdo: cuando los equipos grandes van abajo de la tabla, y en ese momento creo que en esos Juegos Panamericanos, no sé qué equipo grande estaba abajo, y yo le hice la entrevista y le pregunté: ¿usted qué opina, vamos a suponer, de Colombia? Vamos a suponer que está abajo. Y me dijo Menotti: mire, los equipos de gloria y tradición a la larga siempre salen adelante, porque esos ponen la camiseta, ponen la historia, a veces la historia también juega. Y Bilardo lo conocimos aquí en Cali, porque en Cali tuvo mucho tiempo y tuvo mucha relación con los periodistas, con nosotros. Incluso íbamos al apartamento de él, él iba a la casa nuestra y nos dejó unas enseñanzas tremendas. La diferencia que yo veo es que Menotti era más lírico, le gustaba el fútbol bonito, el fútbol del toque. Entre otras cosas, siempre Jorge Valdano hace relevancia en él y dice que él es más menotista que bilardista, a pesar de que fue campeón del mundo con Bilardo. Claro. Pero Bilardo era más práctico, estaba pendiente de todo, hasta de los más mínimos detalles. Y esa es una gran lección.
Bilardo, campeón del mundo en 1986, encarnó lo opuesto a Menotti, el fútbol como una ciencia exacta. Su enfoque era quirúrgico, casi obsesivo. Cada jugada debía ser estudiada, cada movimiento planeado. Bilardo no buscaba belleza sino resultados. Para él, ganar no era opción, era el único camino. Es una buena comparación entre... Gracias. Tú, en una entrevista que te hice hoy, tú me decías, y aquí hay un artículo, aquí hay varios futbolistas de los cuales tú te refieres en el libro, al Pío Valderrama, por supuesto, al Palomo Zurriaga, a varios. Pero tú me dijiste hoy sin titubear que el mejor futbolista de la historia colombiana es Willington Ortiz. ¿Por qué? Willington Ortiz era un jugador que no solamente tenía velocidad, Willington Ortiz podía jugar en la mitad de la cancha hacia arriba, siempre era su regate, su gambeta, pues tanto fue esa gambeta memorable que nunca se me va a olvidar cuando el Deportivo Cali le ganó a River Plate en Buenos Aires. Hay un artículo sobre eso. Exactamente. Cuando Willington Ortiz hace el gol y pone al Cali a ganarle a River Plate, que la mayoría de sus jugadores pertenecían a la selección Colombia, Willington Ortiz hace el gol, está el equipo, el Deportivo Cali ganando 2-1, y de ahí la angustia de nosotros, porque es terminar el partido, y ahí nació un dicho que aquí se hizo famoso, que es corre, corre reloj, corre, corre reloj, porque quería que el partido terminara para que el Cali se llenara de gloria y Willington Ortiz con ese gol al River Plate. Tú le dedicas 2 o 3 artículos del libro al drama que significa para el jugador de fútbol el retiro. Háblanos un poquito de eso. El retiro de un jugador de fútbol es dramático para el que no está preparado. Por ejemplo, ahora elogio lo de Jaime de la Pava, que después de mucho tiempo de dirigir, tiene esa amplitud de horizonte y de destino, de someterse a las horas de clase, a escuchar a profesores, para salir adelante, para perfeccionar, ¿se fue el sonido? Para perfeccionarse más. Y en el retiro de algunos jugadores, incluso algunos se han suicidado. El jugador que no se prepara para su retiro está predispuesto a muchos pesares, a depresiones. Incluso en Argentina se han suicidado algunos porque no encontraron un fin, no encontraron un destino, no encontraron la forma de sentirse útil para la sociedad, porque su vida era un terreno de juego. Hay un artículo de este libro que se llama Pitorro cuelga los guayos, Pitorro. Y esta es la lista de los futbolistas que se suicidaron. Andreas Bierman, Fabián Madorran, Alan Davis, Héctor Damián Larroque, Martín Barbari, Mirko Saric y Alberto Pedro Vivalda. Gran arquero de Millonarios que se estiró un tren. Se suicidó no de cualquier manera. Sí. Se le tiró un tren. Sí, así es. Hubo un jugador uruguayo que se retiró, también lo retiraron del equipo y era en su despedida, ya cuando estaba en la despedida, en la comida de despedida, le pregunta a uno a qué hora pasa en esa época en Uruguay, a qué hora pasa el tranvía que va al estadio del equipo en donde él jugaba. Él le dice, pasa a las 10 de la noche, termina la comida, se monta en el tranvía, va donde el estadio donde él jugaba, le dice al celador que lo deje entrar, entras, va al centro de la cancha, saca una pistola y se suicida. Y eso en Uruguay dicen que es el suicidio por amor a su equipo. Sin duda a Rafael y a todos los que nos gusta el fútbol y somos colombianos nos marcó mucho Carlos Salvador Vilardo. Hay un artículo que se llama Vilardo y el precio de la inmortalidad. Voy a leer un párrafo que me parece sensacional y después le pido a Rafa que explique un poquito.
La vida de Bilardo fue un mapa táctico sin espacio para lo espontáneo. Su obsesión no se limitó al campo de juego, invadió su tiempo, su cuerpo y su alma. ¿Cuál fue el drama de Bilardo? El drama de Bilardo es que ahora, cuando le ha cogido una enfermedad, ha tenido un poco de Alzheimer, y dijo, antes de que la enfermedad lo tocara, dijo, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué yo dediqué tanto tiempo al fútbol y a dirigir y estar en los estadios y no lo dediqué a mi familia? Estaba con una depresión tremenda y en este momento está muy delicado de salud. Digo, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué le habré dedicado tanto tiempo al fútbol? Y quiero hacer una excepción para felicitar a la Escuela Nacional del Deporte y especialmente a la editorial Escuela Sin Fronteras, doctora Patricia, Melissa y Sandra, y los que están aquí, y Adira. Este es mi libro número 9. Me han publicado en la Universidad Libre, en la Universidad del Valle, Editorial Panamericana, 8 libros, ya 2 de poemas, uno de cuentos de fútbol, 2 de comentarios de libros, otro y la Universidad Antonio José Camacho, uno de thriller, y este es el 9. Y lo que he visto en este libro, la edición tan hermosa, mire las páginas tan frescas, tan aireadas, mire lo blanco, es un libro que se abre, el libro se abre, está aquí cosido, de tal manera que el libro se abre y es un libro que es manejable, es maleable, por decirlo así. Así que los felicito porque esta editorial siga adelante, de doctora Patricia, ojalá, porque entre otras cosas, yo también tengo un libro. El varillazo. Tengo un libro de cuentos para niños, un libro de cuentos ecológicos para niños que espero que alguna vez llegue a la editorial Escuela Sin Fronteras. Bueno, para terminar, al final del libro de Rafa hay una serie de anécdotas muy divertidas que reflejan un poco ese alma caribe y ese sentido del humor chévere que tenemos los costeños. Yo digo que tenemos porque mi padre era cartagenero y yo me siento muy cartagenero. Hay una anécdota que se llama gallinazos rubios. Alguna vez, probablemente en la misma ocasión, bueno, hay una anécdota con una máquina de gaseosas. Alguna vez la selección Colombia volaba hacia Miami. Cuando el avión iba a aterrizar, Alexis García recuerda que Jimmy Arango, que era un futbolista, su compañero de fila, vio que varias gaviotas salieron a volar por la aeronave cuando se acercaba a tierra y entonces le dijo, ve Alexis, acá en Estados Unidos hasta los gallinazos son rubios. Y eran unas gaviotas. Y una última, o no sé si quieren más. No. Hay que leer por lo menos 4. El Deportivo Cali tenía un técnico que se llamaba el Pancho Villegas. Y en Pancho iba al estadio y siempre yo me ponía a hablar con Pancho. Pancho leía mucho, tomaba mucho el pelo. Y le dije yo un día, don Pancho, usted está sonando de técnico del Tolima. Y me dice, Rafael, prefiero estar preso en Cali que libre en Ibagué. Voy a terminar este conversatorio tan agradable con un par de anécdotas del libro. En el minuto 86 del histórico partido en que la selección Colombia goleó 5-0 a la Argentina en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, Diego Simeone, volante argentino, fue a disputar un balón con el Tren Valencia y malintencionado le dio un codazo de roja directa. El colombiano cayó con la boca ensangrentada, le había roto el lado inferior y aun cuando Luis Carlos Perea y Wilson Perea se fueron a apretar al árbitro, Barradas Gómez, viejo zorro, fue a hablarle al oído al juez y le soltó una anécdota histórica. No lo vaya a echar, señor juez, no lo vaya a sacar del partido porque después estos berracos dicen que le ganamos porque tenían solo 10. Y Menotti también es hacedor de frases
Y Pacho Maturana un día lo fue a consultar y le dijo, profesor, ¿qué hago con Valderrama? Que cuando tiene el balón lo pisa y empieza a mirar a quién le echa el balón. Y le dice Menotti, Pacho, no te preocupes, cuando Valderrama pisa el balón es porque está pensando. Sí. Y esta me parece sensacional para terminar, además porque es trágico-cómica. El médico Gabriel Ochoa, cuando dirigía a la América, poseía una disciplina estricta con sus jugadores y además no se eximía de decirle a cualquiera de ellos lo mal o lo bien que habían actuado. Cuando se jugó el encuentro entre Peñarol y de Montevideo, ese trágico encuentro, y América, el 31 de octubre de 1987, que definía el campeón del torneo, el equipo colombiano perdió el partido en el tiempo suplementario con gol de Diego Aguirre. Esto fue una hecatombe en todo el país, puesto que América había llegado a varias finales y nunca había sido campeón. Ya en el hotel pasaron al comedor con la rabia y la tristeza reflejada en todos los rostros. El técnico era estricto con la dieta de los jugadores y todos temían comer algo distinto a lo que él ordenaba. Al servirse la cena, el jugador paraguayo Juan Manuel Bataglia llamó la atención de Ochoa diciéndole, médico, me han servido 2 huevos en la comida y yo no los he pedido. Ochoa le contestó, esos huevos fueron los que les faltaron en el partido de hoy. Bueno, Rafa, muchas gracias y recomiendo obviamente leer el libro, que es muy bien escrito y muy ameno. Para los que nos gusta el fútbol, es de lectura sí, obligada, pues. Muchas gracias, Diego. Ineludible, iba a decir yo, hasta que habló Lida María. Vamos a hacer la entrega real de los 2 libros a la rectora de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Entonces yo voy a acercar esta mesa hasta allá, yo la llevo, y le pido el favor a la rectora que nos acompañe acá arriba para que los autores le entreguen el libro firmado. Dice así, para la doctora Patricia Martínez, con aprecio y agradecimiento por su labor educativa. Esta tarde les decía a los estudiantes, les recordaba que el profesor Jesús Martín Barbero siempre había dicho que desde las universidades debemos meterle país a la educación y esa tarea la está haciendo usted, doctora, y por eso se la quiero reconocer con este libro y dice, le comparto esta memoria de país. Para la doctora Patricia Martínez, con mi cariño de siempre y mi eterno agradecimiento. Además, porque quiero contar que cuando yo veía que el libro estaba padeciendo, vine, Melissa y Yadira se ríen, la doctora Patricia me dijo, ese libro va porque va, ese libro sale para este día, y efectivamente le agradezco mucho porque usted cumplió. Le agradezco tanto que espero su labor en la escuela siga por mucho tiempo más, con esa permanencia suya, con esa actividad y con esos deseos de sacar siempre adelante a la escuela. Muchísimas gracias. La editorial Escuelas Sin Fronteras data de mucho tiempo atrás. Nuestros docentes, investigadores la han utilizado y queremos reactivarla. Y que este sea un motivo para que los docentes, estudiantes se inspiren y cuentan con la editorial. Esta editorial no es solo de la escuela, es de ustedes. Utilícenla y nosotros los apoyamos. Así será. Muchas gracias por esta noche. Hasta luego.